ahora que es tan normal llamar mal al bien y al bien mal. Llamar mal al bien y al bien mal. Danos ahora. A lo que hemos estado anunciando durante ya las últimas 2 o 3 semanas, hemos estado hablando de esta serie de sermones que hemos denominado tan real, tan cierto, tan verdadero como la vida. Reflexiones bíblicas sobre la vida y sobre la muerte. Y este año ha sido un año en que la muerte ha golpeado bastante fuerte a nuestra comunidad, una gran cantidad de hermanos. Personalmente también he tenido la pérdida de 2 familiares muy cercanos, mi abuelita y la tía, por quien el Señor utilizó a mi abuelita para conocer el Evangelio. Al mismo tiempo, hermanos de la iglesia de Copiapó, y también una hermana que se rindió a los pies de Cristo, que caminó aquí en medio nuestro, que entregó su vida al Señor, que se hizo miembro del cuerpo, se hizo miembro de la iglesia. Y que una vez siendo miembro, le preguntaron en las elecciones que hubo en el verano para trabajar en el equipo diaconal: hermana, ¿usted aceptaría participar en el equipo diaconal para servir? Y la hermana dijo: no sé de qué se trata, pero sí quiero servir a mi Señor. Y la hermana estuvo aquí con nosotros. Estoy hablando de Olguita, la mamá de Darío y de Lonel, y abuelita de Yair, de Damián y la Danae, parte de nuestro cuerpo. La muerte nos golpea y no avisa. No viene y te llama. No viene y te llama y te dice: oye. Y esta serie queremos que sea una serie de contracultura. Una serie que queremos que vaya en la dirección contraria de lo que nuestra cultura está haciendo. Y en primer lugar, contracultura de la cultura existencialista, que tiene más miedo de la muerte moderna que a la muerte biológica. Y la muerte moderna es no tener cosas. Si me falta esto, me muero. Si no consigo terminar mi carrera universitaria, me muero. Si él no se casa conmigo, me muero. Si no consigo lo que yo quiero, me muero. Ese concepto existencialista con el cual muchas veces no queremos lidiar con ese tipo, entre comillas, de muerte. Porque la muerte se ha tornado un ejercicio que niega aquellas cosas que queremos obtener, que necesitamos tener con nuestras manos. Y día a día estamos viviendo acerca de esto. Y muchas veces la muerte biológica sí está presente, pero no nos afecta tanto culturalmente como nos afectan las pérdidas de cosas, las pérdidas de riqueza, la pérdida de un trabajo, la pérdida de amistades. Y por lo tanto hemos subyugado quizás o apartado o dejado la muerte, el concepto real, a un lado. Al mismo tiempo, de la cultura hedonista contemporánea que nos hace rehenes en una búsqueda frenética por la felicidad. Yo tengo el derecho de ser feliz. Yo tengo el derecho de ser feliz. Y si para ser feliz voy a gastar todo mi dinero, todo mi sueldo o mi finiquito, porque me despidieron y estoy sin nada, y un auto me hace feliz, voy a gastar todo ese dinero para ser feliz. Como le pasó a una persona que buscó consejería conmigo y
me lloraba que lo habían despedido y que necesitaba ahora ayuda y que ahora él quería hacerse miembro de la iglesia porque decía esta persona que era reformado y que había escuchado los sermones por internet y que le encantaba lo que estaba ocurriendo en esta iglesia oasis de redención y manifestaba todo un anhelo. Cuando comencé a aconsejarlo sobre algunas cosas que él estaba buscando frenéticamente, únicamente satisfacer a nivel un poco más superficial, se alejó un poco. Se alejó otro poco, no me buscó más. Y de repente yo preocupado lo llamo por teléfono. No, es que estoy ocupado haciendo algunos trámites. Lo vuelvo a llamar. No, es que no puedo, es que estoy ocupado haciendo algunos trámites. Se compró un auto y no me quería decir. Y no me quería decir porque se compró un auto y lo chocó apenas lo compró. Un día después de haberlo comprado y no compró seguro, el choque del auto fue tan grande que salía más de 2,5 millones de pesos. Esta persona se había gastado todo el dinero de lo que tenía a su haber. Porque su felicidad estaba en esto. Porque su felicidad estaba en esta búsqueda frenética. Y muchas veces nos ocurre a nosotros exactamente lo mismo. Estamos en una búsqueda frenética de algo que satisfaga esta felicidad. Sin darnos cuenta, a veces esta búsqueda frenética es en un título profesional. Y hacemos todo el esfuerzo, todas las cosas, y queremos y pensamos que eso nos va a hacer feliz. Pero cuando tenemos el título profesional nos damos cuenta de que eso no nos satisface. A veces buscamos con una polola, con otra polola, con una aquí, con un pololo aquí, con un pololo allá, y intentamos satisfacer o llenar nuestra vida de una felicidad fugaz. Y vamos avanzando, siendo completamente infelices y al mismo tiempo haciendo infelices a las personas que están a nuestro alrededor. Al mismo tiempo queremos que esta sea una serie de contracultura de la cultura evangélica triunfalista que niega el sufrimiento y promete una vida siempre victoriosa del aquí y el ahora. Muchas comunidades cristianas, muchas iglesias cristianas están anunciando, están predicando de que tú eres cabeza y no cola, por lo tanto tú no puedes sufrir. Que Dios no te hizo un pordiosero, que Dios no te hizo, cierto, una persona para andar barriendo, para andar recogiendo. Tú eres un hijo del rey, tú eres un hijo del rey, tú eres una princesa, eres un príncipe. Por lo tanto, tú tienes que exigir a Dios las riquezas de su reinado, la gloria que le pertenecen a Él. Y este sentido triunfalista aleja a las personas de un concepto tan básico que nos ayuda a crecer, que es el dolor, que es el sufrimiento, que son las frustraciones en la vida. Sin frustraciones, no comprenderé lo que le pasa al otro para poder ayudar, para poder acompañar. Pero en esta cultura post-evangélica, post-cristiana, de este triunfalismo, la muerte no es un concepto del cual se pueda hablar. Porque con todas las riquezas, con todo el dinero, con todo lo que te puede dar tu padre, eso no será un aspecto de tu vida con el cual tú tengas que preocuparte. Y no nos damos cuenta que la muerte está ahí, adelante, golpeando la puerta. Solo que no percibimos. Pero ¿por qué debemos entonces reflexionar sobre la muerte? ¿Por qué debemos nosotros reflexionar sobre ella? Porque la muerte es el único evento que es inevitable con respecto a la vida. Podemos investigar, podemos ver algunas cosas, podemos vivir, pero el único evento que tú y yo no podemos evitar es la muerte. No importa cuánto esfuerzo hagamos,
Ya en la antigüedad, buscar el sentido de la eternidad, porque la muerte incomoda, era una necesidad. Incluso surgen fábulas y mitologías para hablar de la fuente de la eterna juventud. Este lugar escondido quizás en medio de las selvas, que gracias a su poción mágica tú podrías vivir eternamente. Y que la muerte no va a colocar nada sobre ti. En la década del 80, mediados del 80, surgió una película y una serie de televisión que se llamaba Highlander o El Inmortal. Y la necesidad del hombre de sobrepasar la muerte era que los Highlander, que eran personas, Highlander significa tierra alta, porque esta, podríamos decir, epopeya o mitología surge en las tierras de Escocia, en las tierras altas de Escocia, que eso significa Highlander, el que vive en las tierras altas. Tenían que ir eliminando a las personas y cuando mataban a otros Highlanders, ellos podían vivir eternamente. Ellos podían vivir porque capturaban la energía de la otra persona. Este concepto de la muerte, de la vida y la muerte, es algo inevitable que tú y yo no podemos frenar. ¿Cuántos de nosotros, como yo, que tuve un accidente en vehículo el año 95 y donde casi nos matamos con mi familia? Y después de eso vi la muerte frente a mis ojos y no paraba de pensar. No paraba de pensar, no paraba de pensar. Yo quedé tan mal psicológicamente al enfrentarme a esta posibilidad en la vida, que yo me preguntaba a esa edad, saliendo de la adolescencia, comenzando mi juventud, ¿para qué sirvo en esta vida? Me preguntaba yo, ¿cuál es el propósito en esta vida? Y ¿saben cuál era la conclusión que yo llegaba? Que yo no sirvo para nada. La muerte, frente a la muerte, me hacía reflexionar conceptos profundos acerca de la vida. Yo tenía una autoestima bajísima, profunda. Siempre le digo a mis amigos que el Señor ha redimido esa parte de mí porque ya no tengo el problema de autoestima, y en esa época yo lloraba mucho porque a mí me decían Maguila el gorila. Ya, mis compañeros me decían Maguila el gorila. Y siempre me molestaron que tenía cara de mono y esas cosas y aquí y allá. A esa edad, a uno le afecta profundamente lo que los padres pueden decir o hacer. Hoy día no así, tengo mis colegas pastores que cuando me llaman por teléfono me dicen hola mono. Yo digo hola, lo veo con alegría, sin problemas, pero para esa edad me creó tremendos conflictos. No me sentía aceptado por mis pares. Y este proceso al cual yo me enfrenté con la muerte, con el cual yo reflexioné que no sabía qué iba a hacer, incluso intenté quitarme la vida. Porque el hecho de sentirse no aceptado por los demás rasga el alma, el interior desde lo más profundo. ¿Por qué debemos reflexionar sobre la muerte? Porque esto ayuda a aprovechar la vida plenamente, a aprovechar la vida con plenitud. Cuando yo tengo presente de que la muerte es un hecho concreto, de que es un hecho inevitable en el día a día, me ayuda a vivir plenamente. Me ayuda a estar consciente de que soy un ser finito. Me ayuda a estar consciente de que yo no tengo comprada la vida, no importa cuánto trabaje, no importa cuánto me esfuerce, no importa cuánto yo haga. Me ayuda a vivir plenamente. Y la plenitud se encuentra en Cristo. Y el Señor Jesús lo expresa de manera maravillosa. Que tendremos vida.
El apóstol Juan, en el capítulo 10 de su evangelio, dice que el diablo, que el enemigo viene para robar, para matar, para destruir todo aquello que Dios ha creado para que lo glorifique. Y a veces vivimos vidas completamente infelices, vidas apagadas, vidas que no tienen ningún sentido. Sentimos que a pesar de quizás ser cristianos, no tenemos abundancia en nuestro corazón. Y el Señor Jesús dice, pero yo he venido para que tengan vida. Y lo maravilloso es posible que tú tengas vida, pero no vida plena. Sí, eres salvo, a eso me refiero. Eres salvo, y eres salvo, y Dios te va a llevar a su gloria. Pero no tienes una vida plena. Tu vida quizás es una vida pobre, porque el diablo ha venido y te ha robado el gozo de tu corazón por medio de problemas en el trabajo, problemas económicos, deudas, problemas familiares, un sinnúmero de problemas que te rodean. Pero ¿sabes lo que dice Jesús? No se queda ahí. Sí, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Reflexionar sobre la muerte, sobre nuestra muerte y la muerte de Cristo, permite que nosotros tengamos vida plena y que la podamos vivir plenamente. La plenitud de vida se vive cuando yo dispongo mi vida entera para Cristo. Y vivir mi vida entera para Cristo significa vivir mi vida entera para los otros, para los demás. ¡Cuánta plenitud! ¡Cuánta satisfacción hay en nuestro corazón cuando nosotros vivimos para bendecir a otros! Cuando nosotros vivimos para transformar la vida de otras personas, para ayudar a aquellas personas que están pasando por problemas, para ayudar a aquellas personas que están pasando por dificultades, o incluso ayudar a madurar a las personas o a crecer. Incluso aquellas personas que no son creyentes pueden vivir esa plenitud sin ser cristianos. Este sentimiento que muchas veces viene de ayudar al otro. Reflexionar sobre la muerte nos ayuda a pensar cuán frágiles nosotros somos y cuán necesario es tener plenitud en nuestras vidas. Y al mismo tiempo es importante reflexionar sobre la muerte porque nos ayuda a lidiar con nuestras pérdidas. Reflexionar sobre la muerte nos ayuda a lidiar con aquello que yo he perdido, con aquella persona querida, amada. Reflexionar sobre la muerte nos ayuda a confiar en Dios y a creer que su Espíritu Santo nos da el consuelo que nosotros necesitamos en el momento de dolor o en el momento de sufrimiento. ¿Y cuáles son los fundamentos bíblicos? ¿Cuáles son los fundamentos teológicos básicos, elementales, sobre la vida y la muerte? Primero, es que tenemos que recordar que Dios creó la vida. Dios creó la vida. Y la muerte es consecuencia de nuestro pecado. Ese es el primer elemento que nosotros necesitamos reflexionar y que muchas veces se nos olvida. Dios creó la vida. En Génesis capítulo 1, Dios se abre paso en medio de la nada. Dios se abre paso en medio de aquello que no existía. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio Dios creó todas las cosas. El texto bíblico dice que la tierra estaba desordenada y vacía, que el Espíritu de Dios se paraba sobre esta superficie. Y en medio de esa oscuridad, en medio de este desorden, en medio de este caos, Dios trae vida, Dios trae orden y crea la vida vegetal y crea la vida
animal. Y en Génesis capítulo 2 vemos un acercamiento a la creación de Adán y Eva. En el versículo 7 del capítulo 2 de Génesis, que Dios tomó polvo, tierra que Él había creado, y creó al hombre, creó un cuerpo. Pero ese cuerpo no estaba vivo. Luego que creó al hombre, luego que creó este cuerpo, el texto bíblico dice que le dio el aliento, sopló sobre él. ¿Y saben? El texto bíblico es maravilloso, porque después de que el hombre formado en cuerpo, que no había vida, el texto dice, y fue el hombre un ser viviente. ¡Qué cosa más maravillosa! ¡Qué cosa más maravillosa! Dios ha creado una unidad perfecta entre el cuerpo y el alma, o espíritu, como algunas personas quieran llamarle. Solo el cuerpo, si tiene vida, será en las series de The Walking Dead. Solo ahí los cuerpos tienen vida. Y ustedes ven el tipo de vida que tienen los muertos vivientes. Y este concepto, muchas veces ya que estamos hablando de la muerte, puede venir al caso de las almas que penan, que no consiguieron irse. Tiene que ver con el texto bíblico. Si alguien te pena, amigo, no es una persona que estaba aquí en vida. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, y sí contra principados y contra potestades. La Biblia dice que Satanás, el diablo, se viste de ángel de luz para engañar al ser humano. El espíritu proviene de Dios. Eclesiastés capítulo 12, verso 7, dice lo siguiente, que cuando el hombre muere, vuelve al polvo. ¿Y sabes lo que dice el texto bíblico de lo que ocurre con el alma del hombre? Vuelve a Dios, que la dio. Pensar y reflexionar sobre esto, que hay teología en todo lo que yo les acabo de decir, es importante. Dios crea la vida, pero el hombre, producto de su pecado, trae la muerte. El Señor crea al hombre, como yo les acabo de decir, y lo pone en el jardín del Edén. Y ahí le dice Claudito al hombre, te voy a dar una pega, Adán. Mira, veís a todos esos animales y a los que no ves también, ponle nombre. Esa va a ser tu pega. Y cuando termines de ponerle nombre a todo el sistema o todo el reino animal, por favor, te encargas del jardín. Ya te voy a colocar para que lo cultives y lo labres aquí en el jardín donde tú vas a estar. La pega ya era parte de la historia del hombre antes de la caída. Y el texto bíblico nos dice que una vez que Dios puso al hombre y la mujer en el jardín, les dice, chiquillos, ustedes pueden comer de todo, fructifiquen, multiplíquense, ustedes son seres eternos, no hay ningún problema, coman de todo. Pero ¿ven ese árbol que está ahí? Solo una cosa, no coman de él. Pueden comer de todo. Si quieren pueden tocarlo, puede haber dicho el Señor. Pueden mirarlo, pueden observarlo. Pero solo una cosa, no coman de él. Y cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, lo que hacemos tú y yo diariamente, cuando nuestros padres, Adán y Eva, optan por comer, automáticamente se desconectan del Creador. Automáticamente se desconectan del Dios Creador.
Y una vez que se han desconectado del Dios creador, quieren esconderse. Se dan cuenta que estaban desnudos, sienten vergüenza. Y Dios se acerca. Y el Señor declara el juicio sobre ellos. Pero ya había un juicio exacto si desobedecían. Como cualquier notebook, como cualquier celular, como cualquier iPad, que está siempre conectado a la fuente de alimentación, el hombre decidió desconectarse del Dios creador. Así como cuando tú tienes tu celular, tu iPad, tu notebook, tu computador. La vida de ese aparato solo tendrá vida mientras dure la batería. Y cuando se acabe la batería, que no tiene ahora un link o no está conectado a la fuente de alimentación, se acaba. Así somos nosotros. Venimos con una batería incorporada, 70, 80, algunas personas con una batería más pequeña, pero se acabará y seremos apagados. La muerte no fue preparada por Dios. Dios no preparó la muerte para ti y para mí. En segundo lugar, pensar y reflexionar sobre esto es que Dios nos hizo eternos. La muerte es solo una puerta de transición para la eternidad. Dios te hizo a ti un ser eterno. Es por eso que la muerte nos incomoda. Es por eso que la muerte nos incomoda tanto. Porque tú y yo no fuimos planificados para morir. No fuimos planificados para concebir la muerte. Tú y yo fuimos planificados para vivir eternamente. Para vivir eternamente. Este cuerpo se gasta, este cuerpo que nos domina, tiene un fin y un término ahora, producto del pecado. Por eso sufrimos con la muerte. Por eso nos estorba, por eso nos molesta, por eso muchas veces no queremos reflexionar. Y no importa si crees o no crees en Dios. La muerte, la Biblia dice que se pone el sol sobre justos y pecadores. Creyentes y no creyentes van a morir. Esta no es una realidad únicamente para personas que no creen en Dios. Esta es una realidad para cada uno de nosotros. Todas las personas son eternas. Dios ha creado esta eternidad, pero hay que morir. Y la muerte es este pasadizo, es este portal. El principio bíblico, teológicamente hablando, dice que algunos estarán eternamente en la gloria con el Padre. Y el principio bíblico también dice que aquellas personas que no se rindan a los pies de Jesucristo, el Dios encarnado, vivirán una eternidad lejos de la presencia de Dios, sufriendo el castigo de no haber reconocido a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores. La muerte es una transición para que tú y yo nos encontremos con el Dios Creador. Y como dice un pastor amigo, nos podamos encontrar con Dios como Dios Padre, o nos podamos encontrar como el juez que aplica toda su justicia. Porque quiero recordarte que esos dibujos animados que nos muestra Los Simpsons, que nos muestra Condorito, donde vemos a un diablo con cola, con tridente y con cachos, todo rojo, y una olla, cierto, hirviendo, diciendo, ¡ja, ja, ja, ja! Vengan, vengan, y está con la olla ahí. Eso no ocurre así, amigo. La Biblia dice que Satanás, el diablo, estará sufriendo y estará siendo castigado. El principio bíblico que enseña
la palabra es que quien va a aplicar juicio y castigo sobre aquellas personas que no reconozcan a Dios como Dios creador es Dios mismo. Pero es la ira de Dios durante toda una eternidad. Entonces, esta figura del cole flecha, ¿cierto? Por favor, trátensela de borrar de sus mentes porque no existe. Esto es mito. Y de repente, ¿cierto? El colú, el cole flecha, y estamos pensando así, esta persona es mala y se va a ir con él. Se va a ir con él a sufrir el mismo dolor y el mismo sufrimiento que la sabiduría bíblica enseña. Eres un ser eterno. Somos seres eternos. Y la muerte es una transición. La muerte es un lugar, ¿cierto?, para pasar a la eternidad. Otro fundamento bíblico teológico importante recordar es que Dios nos ofrece reconciliación en Jesús. Dios creador nos ofrece la reconciliación por Jesucristo, el Dios encarnado. Y esto es importante decirlo. Muchas veces nosotros nos olvidamos porque no entendemos o no nos damos cuenta cómo es que Jesús muere. La muerte amplifica nuestra respuesta a esta invitación, se hace más grande. Les voy a decir, Dios hace un pacto con el ser humano. Dios Todopoderoso, creador del universo, creador del cielo, dueño de todo. Y hace un pacto contigo, hace un pacto con los seres humanos. Solo que en ese pacto existe algo interesante. Hay elementos que nosotros no podemos pagar. Es como, por ejemplo, lo que ocurrió hace algunos días atrás. ¿Saben lo que ocurrió hace algunos días o la semana pasada en el casino Monticello, en Santiago? Una persona, no sé cuántos muertos hubieron. 2 muertos. ¿Qué pasó con esta persona? Sintió que su vida estaba ahí. Sintió que su vida estaba ahí. ¿Cuántas cámaras de seguridad? Bueno, a mí me gustan las películas de casino. Ya, estos inventos, Eleven 12, qué sé yo, Ocean 12, donde aparecen ciertos ladrones que le quieren robar a los casinos. Son películas bien entretenidas. O estas películas donde el contador de números llevan a un muchacho a contar en el casino, qué sé yo. Nos muestran que existe una cantidad numerosa de sistemas especiales de seguridad. Y no se dieron cuenta que este hombre entró con un arma. Con un arma. Y el momento de la pérdida, ¿qué ocurrió? Se volvió loco. Quizás pueden inventar los aspectos psicológicos que sean. Pero este hombre se volvió loco y comenzó a disparar locamente en medio de todo y generó temor y generó miedo en medio de todo esto. ¿Saben? Cuando la muerte llega, y esta muerte viene, es como este hombre en este casino. ¿Qué le pasó a este hombre? No tenía para pagar la gran deuda que estaba siendo generada. Repito, este hombre no tenía para pagar la gran deuda que estaba siendo generada. Y quien no paga se va a la cárcel o empeña totalmente su vida. Cuando seres humanos fracasan en el pacto que tienen con Dios, al igual que estos hombres que no pueden pagar, ocurre exactamente lo mismo con nosotros. Nosotros no tenemos cómo pagar la deuda con Dios, porque la única deuda que es aceptable para Dios es que haya alguien igual a Dios que pague todo el precio a la falta que se hizo. Es por eso que tú y yo no podemos pagar únicamente con la muerte. Es por eso que si nosotros pagamos por nuestros pecados, sí, es justo, pero quedamos en deuda y por esa deuda tenemos que ser castigados por la eternidad. No es solamente morir y ya, si yo peco, me muero y me voy. No hay cómo pagar y el precio de ese pago es que seas castigado, que seamos castigados, que los seres humanos seamos castigados por toda la eternidad. Pero ¿qué es lo que hace? Jesucristo, Dios encarnado,
aquel que tiene el poder en sí de pagar la deuda, se hace hombre, camina entre nosotros. El apóstol Juan dice que vimos su gloria, que habitó entre nosotros, se hace hombre. Y únicamente un hombre como Jesús, quien no tenía pecado, pero que sí tenía él el precio para pagar, muere en la cruz del Calvario para pagar el precio que tú y yo no podíamos pagar, para pagar todo el precio que tú y yo no podíamos pagar, porque el precio era exorbitante, el precio era gigantesco. No existe nada que el ser humano pueda hacer en la historia de su vida, no existe nada que tú y yo podamos hacer para pagar el precio que Dios exige por tu pecado y por el mío. No existe. Es por eso que Jesucristo entrega su vida. Es por eso que Él es el Cordero inmolado. Es por eso que es Dios mismo colocándose ahí. Y sus palabras son: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios nos ofrece reconciliación por medio de la muerte expiatoria de Jesucristo. Por esta muerte sacrificial. La muerte debería hacernos también pensar teológicamente qué superficiales somos para vivir nuestra vida. Qué superficiales somos para vivir nuestra vida cristiana. Qué superficiales somos para pensar que tengo gozo y tengo salvación. Y vivo la vida como si esto no hubiese costado absolutamente nada. Costó la vida de Cristo. Costó el precio de Dios mismo entregarse. ¿Cómo no rendirnos? ¿Cómo no entregarnos a Cristo? Meditando y reflexionando en la muerte, en nuestra muerte, en la muerte de Él. No importa cuánto hagamos, solo la muerte sacrificial de Cristo nos redime, nos compra y tiene poder sobre la muerte. Y así como Cristo venció la muerte, así como Cristo fue resucitado, así como Cristo fue levantado, la palabra de Dios y la teología nos enseña concretamente que tú y yo seremos resucitados juntamente con Él. Juntamente con Él. Tan real como la vida. Esta película llamada en inglés Smith, Joe Black, en español Conoces a Joe Black, una traducción, tendrás una reunión con Joe Black, habla acerca de Bill Parrish, este magnate, este multimillonario que acabamos de ver y que tiene un encuentro con la muerte. Y la muerte se presenta ya y tienen este diálogo inicial que ustedes acaban de ver. Tu pregunta, ¿qué pregunta? Esa pregunta que te hacías ahí, solo, en el viaje, cuando nadie te veía. Oh, la pregunta, ¿voy a morir? ¿Voy a morir? Y la película justamente trata de esto, de Bill Parrish, entendiendo que se acerca la muerte para su vida, pero no tiene ningún problema en pensar y reflexionar esto. El tema surge cuando Brad Pitt, que encarna la muerte se enamora de su hija. Ahí Bill entró en una crisis profunda, de no saber si irse o quedarse, entre comillas, el sentimiento de no querer morir, porque la muerte estaba cerca de su hija, cercano a ella. Y la película se trata de esto, de este conflicto interno que el ser humano tiene justamente de este hombre, esta crisis que él piensa que ¿qué va a ocurrir?
¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar finalmente? No les voy a contar el fin de la película. Estos diálogos maravillosos que tienen puntos culminantes de la película frente a esto, en la cual la muerte habla con Bill de la cercanía concreta. Y la muerte está presente, quizás no revelada, como en esta película de que tú conoces a Joe Black, pero sí presente en el momento. Sí que trae conflictos. ¿Qué pasa si me muero? ¿Hay seguro para mi familia? ¿Hay seguro para esto? ¿Qué pasa si muero? ¿Qué pasa si alguien cercano a mí se muere? Mis hijos, mi esposa. ¿Tendré la misma actitud al respecto? Acerquémonos al texto bíblico, y un texto maravilloso que nos muestra un evento completamente ineludible, superior obviamente al de la película, que está en Mateo capítulo 26, del verso 36 al 45, la muerte de Cristo, la muerte del Señor Jesús, los minutos previos a la muerte. ¿Cuál es la actitud de Cristo frente a esto? Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse, el texto dice que comenzó a sentirse triste y angustiado. Otras versiones dicen profundamente triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora. Le dijo a Pedro: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. El encuentro marcado. Jesús tenía un encuentro marcado con la muerte. Así como Bill Parrish fue visitado en ese momento, él ya sabía que la muerte estaba presente, que iba a morir. Todos nosotros sabemos que tenemos un encuentro marcado con la muerte. Puede ser ahora, puede ser mañana, puede ser más adelante, puede ser simplemente un paro cardíaco, un accidente o simplemente Dios nos lleva. Pero tú y yo, cada uno de nosotros, al igual que Jesús, tenemos un encuentro marcado con la muerte. La gran diferencia es que Jesucristo, el Dios encarnado, sabía todo. Sabía cómo iría a morir. Sabía cómo era su sufrimiento. Sabía todo, absolutamente todo lo que iba a pasar. Delante de este encuentro marcado, entonces, somos expuestos a las reacciones humanas más comunes. Delante de este encuentro marcado, somos expuestos a las reacciones
reacciones humanas más comunes. El texto dice así: se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. En tal angustia, es tal la angustia que me invade que me siento morir. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Como veíamos, delante de este encuentro marcado, somos expuestos a las reacciones humanas. Y en primer lugar, podemos pensar y reflexionar que en la medida que Jesús se aproximaba más a su muerte, su humanidad se volvía más evidente. En la medida que la muerte se acercaba más a Cristo, era más evidente percibir que Jesucristo no solamente era Dios, sino que también era hombre. Déjenme decirles, y este es un tema muy fuerte, porque posiblemente para nosotros que no vimos a Jesús, al igual que muchos creyentes y muchas personas en el primer siglo, no tenían ningún problema en creer que Jesús era Dios. No tenían ningún problema en que Jesús era el Dios encarnado. El problema es que ellos no creían que Jesús era de verdad. Ellos no creían que Jesús tenía cuerpo. El otro día lo hablaba. Estos son los docetistas, del griego original dokeo, cuerpo. Y el docetismo negaba la plena humanidad de Jesucristo. Y muchos cristianos en el comienzo dudaban. ¿Saben por qué? Porque habían textos que decían que Jesús tenía, entre comillas, una vez glorificado, el poder de atravesar las paredes. Entonces, por lo tanto, para muchas personas en el primer siglo no entendían y no comprendían que Jesucristo había sido hombre, que había tenido hambre, que había pasado frío, que había sufrido, que tenía las mismas dificultades que los seres humanos tenemos. Hermanos, Jesucristo no es solamente Dios. Jesucristo era profundamente humano, como tú y como yo. La gran diferencia es que el pecado no tenía dominio sobre él. El pecado no tenía control sobre él. Jesús era tentado como Adán antes de la caída. Por lo tanto, él decidió siempre hacer la voluntad de Dios. Y en ese momento, como hombre, es tal la angustia que me invade, es tal la angustia que siento como ser humano, es tanto lo que estoy padeciendo que me siento a morir. Mientras más se acerca la muerte para Jesús, más se torna evidente que es humano. Mientras más cerca está la muerte de tu vida, comienzas a recordar qué tan humano eres. Porque hombres y mujeres del siglo XXI se nos olvida que somos de carne y hueso. Hombres de carne y hueso. Que debemos tener cuidado con las irresponsabilidades de la vida. Que debemos cumplir ciertas reglas o ciertas leyes para cuidar de nuestra salud, de nuestro bienestar. Solo reflexionamos que somos seres humanos cuando tenemos problemas, dificultades donde la muerte está cercana, cuando sentimos que este cuerpo es frágil, es débil. El Señor Jesús lo sintió. Al mismo tiempo, la primera reacción humana que podemos destacar es este sentimiento de angustia y de tristeza en el alma. Delante de este encuentro frente a la muerte, la angustia, el sufrimiento, la tristeza, el dolor, aparece como una reacción humana común que muchas veces queremos desechar, que muchas veces queremos renunciar.
Si Jesucristo, el Dios encarnado, se angustió y conoció la angustia, ¿quiénes somos nosotros para decir que nosotros no debemos angustiarnos, que no debemos entristecernos? Si bien es cierto, como creyentes, como cristianos, sabemos que hay un más allá, sabemos que hay vida después de la muerte. No me pidan que esté saltando frente al dolor y al sufrimiento que la muerte causa. Gloria a Dios cuando existe este sentido y las personas dicen, pucha, en vida vivió y no hubo ningún problema. Pero la muerte trae esto. La angustia, el sufrimiento, el dolor es parte de esto. No somos excepción a la regla. La segunda reacción fue la de intensificar la proximidad de personas amadas y queridas. Pedro a su lado, Juan y de Santiago. Sí, somos más humanos cuando la muerte se acerca. Sí, sufrimos y hay dolor cuando la muerte se acerca. Pero también cuando la muerte se acerca, queremos estar más cerca de quienes amamos. Queremos estar más cerca de aquellas personas que nos pueden acompañar, que nos pueden traer consuelo, que nos pueden traer, ¿cómo se llama? La compañía, un sosiego en el momento de sufrimiento, un sosiego en el momento de dolor. Quizás no tantas palabras, sino que compañía, y eso es lo que Jesús estaba haciendo. Buscó estar cercano de personas que él consideraba su círculo más pleno. Su círculo más pleno. El problema que muchas veces cuando sufrimos, cuando tenemos dolor, buscamos hacer todo lo contrario a lo que Jesucristo, el Dios encarnado, hizo, y queremos vivir el dolor y el sufrimiento como lobos solitarios. No, déjame vivir este aspecto. Yo necesito de mi espacio, yo necesito de mi soledad. Iba a decir pamplinas, ¿no? ¿Qué es esto? Si nuestro Señor Jesús necesitó de gente de carne y hueso, si el Dios encarnado necesitó de personas de carne y hueso, tenerlas a su lado para tener consuelo en medio del sufrimiento, en medio del dolor. No nos engañemos. No nos engañemos. Sí, te respeto profundamente. Y si te gusta estar solo, o te gusta estar sola como lobo solitario, está bien, es tu decisión. Pero solo quiero mostrarte qué hizo tu Señor Jesús, qué hizo tu Maestro, a quien tú quieres seguir. ¿Saben? Dios puede darte consuelo en la soledad de tu cuarto, sí, pero el diablo también puede venir en ese momento a desconsolarte. Acudir a personas que amamos y queremos y tenerlas cerca trae una paz tremenda en medio del dolor y del sufrimiento. Y por qué no, en algunos momentos también, alegría. En segundo lugar, delante de este encuentro marcado, somos sorprendidos con la fragilidad de los que nos rodean. Versículo 40. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora?, le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo, pero la carne, como dice otra versión, es débil. Cuando volvió otra vez, versículo 43, los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos de sueños. Somos sorprendidos entonces con la fragilidad de aquellas personas que nos rodean. Y el problema es justamente este. Si por un lado la presencia de algunas personas es indispensable, por otro lado son frágiles también.
e insuficientes. Y el problema es que nosotros colocamos nuestra confianza, primariamente total confianza, en personas que van a fallar. Y eso me ha ocurrido muchas veces como pastor. Y yo les digo de inmediato ahora, hermano, hermana, usted está viniendo a la iglesia para poner su confianza en el pastor. Usted está viniendo para poner su confianza en los líderes que están adelante. Déjame decirte, y se los digo ahora, por favor. Porque el día que el pastor falle, ustedes se van a ir de la iglesia. El día que el pastor falle, ¿saben qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes van a decir, el pastor me defraudó. Y hermanos, así ocurre. Este pastor que está aquí es de carne y hueso. Es frágil. Este pastor que está aquí es pecador y necesita todos los días doblar sus rodillas y arrepentirse de sus pecados, así como cada uno de nosotros. El tema es que muchas veces nosotros no queremos hacer esto. Somos frágiles y también es insuficiente lo que nosotros podemos hacer. Pero Jeremías capítulo 17, como lo veíamos hace un tiempo, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Este no es un texto bíblico que nos habla acerca de prestar plata, como muchas veces las personas lo quieren utilizar y utilizan este versículo para decir, oh, maldito el hombre que confía en el hombre, así que no te puedo prestar plata, no te puedo ayudar, No tiene que ver con esto. Tiene que ver de nuestra absoluta dependencia en Dios. Maldito aquel que pone su confianza en el hombre como si este hombre fuera Dios mismo. Ningún hombre, ningún pariente, ni un pastor, ni un religioso, ni tu familia, ni tu marido, ni tu esposa, nadie puede ocupar el lugar de Dios. Entonces, por lo tanto, tu roca no son tus hijos, tu roca no es tu marido, tu roca no es tu esposa, tu roca no son tus amigos, tu roca es Cristo. A eso se refiere el texto. Maldito aquel que pone su total y absoluta confianza en el ser humano. Es por eso que muchas veces sufrimos angustiados en silencio. Porque apoyamos nuestra propia fuerza en seres humanos frágiles, en seres humanos que pecan y no en el Señor. Amigos, tus amigos alrededor pecan, se equivocan, te van a defraudar. Te lo doy firmado. Esposas, tu marido te va a defraudar. Maridos, tu esposa te va a defraudar. Hermanos de la iglesia que están aquí, algún hermano te va a defraudar. Alguna hermana te va a defraudar. Alguien va, a hacer algo que no va a cumplir tus muchas veces altas expectativas. La palabra del Señor invita a colocar nuestra total confianza únicamente en Él. ¿En quién entonces estás cimentando tu vida? ¿En quién estás cimentando tu vida? Lo pregunto de nuevo, ¿en quién estás cimentando tu vida? En tercer lugar, somos invitados a dirigir nuestras vidas a los brazos de nuestro Padre. Miren lo que dice el texto bíblico. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Somos invitados a dirigir nuestras vidas a los brazos del Padre, y eso es lo que Jesucristo está haciendo. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú anhelas, que se haga tu voluntad. Ninguna otra situación nos hace pensar más en Dios que reflexionar sobre la muerte. Ninguna otra cosa nos hace reflexionar más en Dios, sino que la muerte. ¿Qué es lo que hace Jesús? Ora
frente al momento más crucial de su vida, frente al momento más importante, enfrentándose la vida con la muerte. La muerte tiene el poder de hacernos reflexionar acerca de Dios. Maravillosamente, maravillosamente. ¿Saben? Una de las cosas que me gusta, o me ha gustado, obviamente, en el sentido no de lo que la muerte produce, pero desde que estoy aquí en Antofagasta, desde que llegamos, he participado en numerosos velorios y funerales. Fácilmente pueden ser 20. Y creo yo que el Señor me ha dado gracia, porque la mayoría de los funerales a veces son personas que han sido de la iglesia, pero la mayoría son personas que no son de la iglesia. Y el Señor me ha dado la oportunidad para que en ese momento en que las personas están reflexionando sobre la muerte, sobre la vida y la muerte, y sobre Dios, predicar el Evangelio. No hacer proselitismo. Nunca voy a predicar de oasis de redención y a decirles vengan y conviértanse a la iglesia, no. Presentarles a las personas profundamente la verdad cristiana. Porque es en ese momento que las personas están pensando en Dios. Porque están pensando en lo efímero de la vida. Y en ese momento nuestro Señor Jesús se enlaza con el Papá. Se enlaza con el Padre. Ora. Ora. Si seguimos leyendo Jeremías, los versos 7 y 8 dice: bendito el hombre que confía en el Señor, será como un árbol plantado junto al agua. En época de sequía no se angustia. Hombres que confían en otros hombres son malditos porque ponen su confianza y van a salir defraudados. Pero aquellos que ponen su confianza en el Señor, aquellos que ponen toda su confianza en el Señor, no serán defraudados. Y en el momento de sequía, ellos serán saciados. Y en el momento de angustia, el Señor será la vitalidad, será el oasis que el alma necesita en este momento oscuro, en esta noche oscura del alma. Pero para que eso ocurra, nuestra confianza debe ser trastocada a este lugar. Somos invitados a los brazos de Dios Padre en este momento. Somos invitados a compartir este evento con Él. Jesús depositó toda su confianza en el Padre. ¿Y tú? Jesús depositó toda su confianza en el Padre. ¿Y tú? Y para terminar, delante de este encuentro marcado, somos desafiados a confiar en Dios y cumplir nuestra misión. Escucha bien, sí, delante de este encuentro marcado, somos desafiados a confiar en Dios y cumplir nuestra misión. Qué extraño. En un momento tan poco usual, la muerte, hablar de la misión. Miren lo que dice el texto bíblico. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez diciendo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez diciendo exactamente lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Delante de este encuentro marcado, delante de la muerte, así como Jesús, somos desafiados a confiar plenamente en el Señor y a cumplir nuestra misión. ¿Cuál era la misión de Jesús? ¿Cuál era la misión de Jesucristo, el Dios encarnado? Él vino a esta tierra para que Él pudiera morir por tus pecados y los míos. Ahí está la muerte. Jesús no se ha olvidado.
cuál es el objetivo de su vida. Jesús no se ha olvidado cuál es la misión de Él en este mundo. Observemos lo que dice Hechos 13, queridos amigos. Antes de eso, por confiar en el cuidado de su Padre sobre su vida, Jesús no se dejó paralizar por el miedo de la muerte. No se paralizó por el miedo de la muerte. Tenemos la oportunidad de valorizar cada uno de los días de tu vida, trabajando al servicio de aquel que te espera en la eternidad. El día de hoy estamos hablando sobre la muerte. El día de hoy estamos hablando de este encuentro marcado. ¿Sabes? ¿Sabes que tendrás un encuentro marcado? ¿Has reflexionado lo que Dios quiere hacer por medio de tu vida para transformar la vida de otras personas? ¿Saben? El gran problema que yo tuve cuando tenía alrededor de 17, 18 años, cuando me enfrenté a la muerte y entré en una profunda angustia y empecé a sentir que no servía para nada, es porque estaba haciendo la pregunta incorrecta. Y la pregunta incorrecta es, ¿para qué sirvo en esta vida? Es, ¿para qué soy bueno? El problema con esa pregunta es que yo soy el centro. El problema con esa pregunta es que yo me coloco en el centro. Y si soy bueno entonces yo estoy en el centro. Entonces Dios me dio capacidades, Dios me dio dones. Entonces con lo que Dios me da, yo hago. No, es todo lo contrario. Dios tiene una misión. Dios tiene un propósito. Y Dios te separó para cumplir el propósito de Él, no el tuyo. Cuando nosotros nos equivocamos con las preguntas, cuando nosotros vamos por la vida y queremos andar como lobos solitarios, haciendo el bien, sin mirar a quién, ciertos como solos, eso se va a acabar y en algún momento nos vamos a frustrar completamente. Porque no vamos a estar cumpliendo la misión para la cual Dios nos llamó. Y vamos a estar cumpliendo misiones personales, misiones individuales. Dios te llamó para cumplir su voluntad, la voluntad de Él. Nuestra confesión de fe lo habla claramente. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozarse de Él para siempre. El sentido de tu vida no está en ti. El sentido de tu vida no está en tus sueños. El sentido de tu vida no está en tus proyectos personales, en tu desarrollo profesional, en tu desarrollo como persona. El proyecto de tu vida está en Dios. Y mientras tú caminas, trabajas, estudias, te esfuerzas, te preparas, cumpliendo la misión de Dios, todo lo que tú hagas será para gloria de Él y traerá gozo a tu corazón. Todo lo que hagas será para la gloria de Él. Es por eso que muchas veces nos sentimos vacíos con aquello que estamos haciendo y conseguimos un logro, otro logro, y no hay plenitud. ¿Saben por qué? Porque Dios no es el centro. Porque no estamos cumpliendo la misión que Él nos invitó. Valoriza cada día de tu vida trabajando. ¿Sabes por qué? Porque es posible que la muerte esté a tu puerta. Yo y tú y yo, no lo sepamos. Y qué cosa más maravillosa es sentir que aunque yo no sé cuándo me voy a morir, estoy viviendo plenamente en su presencia, cumpliendo aquello para lo cual me llamó. Dios te dio dones. Si no sabes cuál es tu don, urgente, corre. Habla con el pastor, habla con el equipo pastoral, pero necesitas con urgencia saber cuáles son tus dones, saber para qué Dios te preparó, para qué Dios te capacitó. Pero la confianza de Jesús en el Padre, ¿realmente valió la pena?
La confianza de Jesús en su papito. ¿Valió realmente la pena? Ahora sí, Hechos capítulo 13. Dice así la palabra del Señor. Hermanos, descendientes de Abraham, y ustedes, los gentiles temerosos de Dios, a nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús. ¿Quiénes? Los habitantes y los gobernantes. Por tanto, al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Aunque no encontraron ninguna causa digna de muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Cristo vino a cumplir su misión, pero el pueblo, los gobernantes y las personas que estaban ahí ayudaron a la misión que Jesús tenía. Matarlo. Para que su muerte fuera un sacrificio por ti y por mí. Pero el texto bíblico no termina ahí. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén. Y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Pero Dios le levantó de entre los muertos. Sí, hay vida. Sí, moriremos. Sí, hay vida en Cristo. Y la muerte está presente para ti y para mí, pero hay vida. Sí, hay vida después de la muerte. Aquellos que muramos con Él, tendremos el privilegio de haber cerrado los ojos para la historia y abrirlos para la eternidad. Aquellos que cerremos los ojos con Cristo, los abriremos para la eternidad. Aquellos que no cierran sus ojos con Cristo, los abrirán para una eternidad siendo enjuiciados. Para meditar y practicar. Si la muerte es un evento inevitable de ruptura y separación de la vida dada por nuestro Señor Jesús, permítete reaccionar delante de la muerte. Permítete hacerlo con la debida tristeza humana. No le creas al triunfalismo diciendo de que a ti no te va a pasar nada, de que tú eres un rey, de que tú eres una princesa, de que el dolor y el sufrimiento no te pueden tocar. No es así. Sufrimos como nuestro Señor. Perdón. Él sufrió lo que nosotros sufrimos. No sufrimos lo que Él sufrió. Perdón. Permítete reaccionar con la tristeza humana. Pero también permite que otros pasen este momento con tristeza. No creas porque eres conocedor de la teología reformada. No creas que porque eres conocedor de teología o de Biblia, te sientes con la capacidad de humillar a quienes que sufren, a quienes que pasan dolor en momentos frente a la muerte. No. Si hay muerte, si hay dolor, permítete vivir ese tiempo. Permítete vivir ese tiempo. Si la muerte es un evento que nos lleva a reflexionar sobre la vida, intensifica entonces los relacionamientos que valen la pena. Intensifica los relacionamientos en tu vida. Si la muerte es una realidad, vive con intensidad, con plenitud, las amistades, la iglesia, el cuerpo que Dios te ha brindado. Vívelo plenamente y cumple la misión para la cual Dios te ha llamado, la misión de Él. La misión de Él. Y finalmente, si la muerte fue vencida por Jesús por medio de la resurrección, Él también nos dará vida después de la muerte. Él nos dará vida
después de la muerte. La alegría de Jesús es amplificada en nosotros por la resurrección. Crece, crece, y es plena para ti y para mí. En la eternidad no habrá pausa para este gozo y para esta alegría. Hoy la hay. Hay tristeza, hay dolor. Pero cuando estemos con Él, eternamente, el gozo y la alegría será total. Pongámonos de pie. Señor, en el nombre de Jesús estamos delante de ti. Y al comenzar, Señor, esta serie de reflexiones sobre la vida y la muerte, no nos hacen más, Señor, que doblegarnos delante de ti y seguir el ejemplo de Jesucristo, el Dios creador, quien mientras más cercana vio la muerte, más vivió plenamente su humanidad, que en medio de la muerte se acercó a personas y tuvo una comunión más cercana con ellas, sus amigos de intimidad, y que finalmente, Señor, en medio de la muerte, tú nos invitas a cumplir la misión para la cual fuimos invitados y convocados. Tu misión. Y compartir la buena noticia a todos aquellos que no te conocen. Que Jesucristo, el Dios encarnado, entró en la historia para dar salvación a aquellos que no le conocen. Úsanos para tu gloria. Úsanos para anunciar el Evangelio. Úsanos para anunciar la buena noticia. Úsanos para anunciar también la mala noticia de aquellos que no te conocen. Úsanos, Señor, para anunciar que aquellos que mueran sin Cristo sufrirán eternamente. Pero úsanos también para invitar, para convidar a nuestros amigos, vecinos y parientes que la muerte no tiene control sobre el ser humano, que la muerte no tiene control sobre nuestras vidas y que después de la muerte tendremos la oportunidad de gozarnos completamente con Él. Ayúdanos a ser una comunidad que tiene tan claro el concepto de la muerte, que no le teme, que no le tememos, porque estamos contigo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En esta hora que es tan normal llamar mal al bien y al bien mal. Llamar mal al bien y al bien mal. Danos ahora